Hola amigos, bienvenidos al canal, yo soy Santiago Costa y hoy haremos algo distinto. Ya tenemos un montón de videos subidos en el canal sobre cómo pasar la residencia médica en Colombia, cuáles son los peros, qué cosas son buenas, qué cosas son malas, por qué quedarse en Colombia. Ya hemos hablado de todo eso con varios residentes. Lo que no hemos hablado es el paso que va antes de la residencia, que es el servicio social obligatorio o el rural. Y como estudiante de medicina yo siempre tuve dudas acerca de esto. ¿Quiénes lo hacían? ¿Cuántas personas lo hacían? ¿Cuál era mi probabilidad de hacerlo? Exactamente qué era. ¿Era bueno? ¿Era malo? ¿Me pagaban? ¿No me pagaban? ¿Qué tan difícil era? ¿Qué tan preparado estaba yo? Así que decidimos hablar con uno de nuestros residentes de medicina interna de la Fundación Cardioinfantil, quien es Pablo Sarri, para hablar sobre el rural. Entonces comenzamos a hablar de muchísimas cosas, desde si es bueno hacerlo, malo hacerlo, si él lo recomendaría, cómo ha cambiado durante el tiempo y muchísimas otras cosas más. Como siempre dejaremos los links de cada sección del video en la descripción. Si les gusta este video, si les gusta que habláramos con otras personas acerca del rural, déjenos un comentario, un like, suscríbanse y sin más, comencemos. Pablo, qué honor tenerte aquí en el canal, qué alegría. Para los que no te conocen, me gustaría que pronto comenzaras presentándote, quién eres, dónde estás en este momento. Bueno, Santi, yo soy Pablo Daniel Sarria Mosquera, soy en este momento residente de segundo año de medicina interna en la Universidad del Rosario. Soy médico egresado de la Universidad del Rosario en el año 2015, en diciembre. Perfecto. Entonces ya R2 y pues a diferencia de muchas entrevistas que ya tenemos montadas en el canal, esta entrevista va a estar más orientada al paso antes de la residencia, que es el rural. Entonces, acerca del rural hay muchísimos mitos y uno cuando está apenas en la carrera, uno tiene como uno no sabe muchas cosas, hay muchas cosas como confusas. Uno no sabe si todo el mundo tiene que hacerlo, uno no sabe dónde le va a tocar, porque uno siempre tiene esto de que a los de Bogotá no les toca, a los de otras partes sí, pero uno no sabe cuánto, uno no sabe qué tan pesado va a ser. Entonces, intentamos resolver esas dudas de a poquito. Lo primero es para de pronto los que no saben mucho al respecto, ¿pudieras explicarnos más o menos qué es el rural? O sea, ¿qué es? Claro, Santi, el rural es un año que se hace después de que uno se gradúa como médico. La idea de hacer el rural acá en Colombia es que te entreguen la tarjeta profesional y uno pueda ejercer dentro del país. Ese es un requisito. Es un requisito y en mi época realmente muchas personas hacíamos rural. Te hablo de mi promoción, tal vez el 10% quedó exonerado del rural, los demás quedamos con plazas rurales asignadas en todo el territorio colombiano. Actualmente sé que porque hay muchos médicos que se están graduando, que digamos las promociones son de más médicos, hay más personas que están quedando exoneradas del rural. Entonces esas personas exoneradas son personas que obtienen, digamos, directamente la tarjeta profesional y el médico rural, después de terminar ese año, hace los trámites ante la Secretaría de Salud del departamento donde realizó el rural y para que validen pues el tiempo que se hizo de rural y posteriormente te entreguen la tarjeta profesional y puedas ejercer. Ok, pero para aclarar, si uno, por ejemplo, queda eximido del rural, que vamos a entrar un poquito más adelante en quién lo exime y quién no, eh, uno ya inmediatamente le entrega la tarjeta o hay alguna otra cosa que uno tenga que hacer? No, cuando sale el listado y sale quiénes están exonerados, te indican unos documentos que debes adjuntar y en la página del Ministerio de Salud es como el diploma, el acta de grado, tu cédula y ellos expiden la tarjeta profesional, pero eso demora un tiempo casi de unas 3 a 4 semanas en que te entreguen la tarjeta profesional. La tarjeta te la pueden entregar en domicilio o puedes irla a reclamar al Colegio Médico Colombiano. Ok, entonces, como tú decías, esto ha ido cambiando. Antes la gran mayoría se en rural y ahora, por lo menos yo con mis compañeros que ya se han ido graduando, yo he visto que en realidad es todo lo contrario ahora. Casi que el 10-15% es lo que termina siendo rural. Pero por lo que tengo entendido, eso no es así en todas partes. Depende de uno dónde estudió, depende de uno también creo que si uno es de Bogotá o de otros municipios,
de pronto elaborar un poquito de eso? Bueno, yo te voy a hablar desde mi experiencia, desde lo que viví con mis compañeros de promoción. Cuando uno se gradúa, uno puede buscar el rural, buscarlo directamente, buscar una plaza que tenga el aval del ministerio para que uno haga rural. Puedes hacer rurales en investigación o puedes hacer rural con las fuerzas militares. Si tú no tienes, digamos, la posibilidad de tener a alguien que trabaje en una AS y que te ayude a ingresar a hacer el rural, debes ingresar al sorteo del ministerio. En el sorteo del ministerio lo que tú garantizas es que todas las plazas que ellos están ofreciendo son plazas que tienen ese código único para cada rural que va a ingresar al sorteo y que te van a validar tu año. ¿Listo? Eso digamos, a qué va supeditado. Si cuando uno arranca a inscribirse en el rural, uno debe ingresar primero 5 hospitales en el territorio colombiano donde uno quisiera realizar el rural. Entonces, primero Hospital Fontibón en Bogotá, segundo Hospital Engativá en Bogotá y así llenas 5 espacios. Posteriormente, el segundo paso es ubicar los departamentos de Colombia, los 32 en el orden de tu preferencia y cada departamento tiene unas plazas rurales con sus números únicos de plaza y la fecha de ingreso de cada rural. Es importante que, digamos, los rurales de Bogotá, esos rurales tiene prelación para las madres cabezas de familia, para la población vulnerable y para, digamos, la población indígena. Si uno es, pues si uno vive acá en Bogotá y quiere ser rural, realmente va a ser muy complicado que a uno se lo puedan otorgar. Ok, ok. Ahora, todos, digamos, harían rural si realmente yo cuando hice el sorteo, yo fui para Putumayo. Putumayo era mi opción 10, entonces, digamos, no era ni la que más quería, ni tampoco a la que menos me quería ir, pero pues fue la opción 10, entonces realmente a uno ahí le puede tocar en cualquier parte. En cualquiera de esas. Ok. Entonces, te tocó el rural. Mi primera pregunta viene siendo, ¿te sentías preparado? Porque uno siempre le meten como miedo antes de cuando uno ya está cerquita de graduarse y uno comienza a darse cuenta de todas las cosas que uno no sabe, todas las cosas que uno de pronto no domina. ¿Esos pensamientos pasaron por tu cabeza o crees que con la formación que tenías ya estabas hecho? Santi, lo que pasa es que el rural es una experiencia completamente nueva y completamente diferente a todo lo que uno vive como estudiante de medicina y posteriormente como interno. El rural es una experiencia donde te vas a forjar el carácter, vas a tomar las decisiones tú mismo, vas a tener tu propia autonomía y vas a tener tú la responsabilidad sobre un paciente. Cuando uno se forma como médico, primero como estudiante de medicina y después como interno, las decisiones igual las va a tener el profe, las va a tener el residente, esas decisiones fuertes, digamos, para impactar sobre un paciente, las tienen ellos. Uno puede proponer y otras cosas, pero pues realmente que uno tome una decisión, uno empieza a tomar esas decisiones fuertes y que impactan cuando uno es médico rural. Si yo te hablo, si me sentía preparado al 100%, realmente no. Y creo que no haya muchas personas que te digan que están preparadas en un 100% para enfrentarse al rural. Digamos, hay algo muy importante y es que uno cuando se forma o le gusta mucho la clínica o te gusta la parte quirúrgica y en eso es en lo que mejor te desempeñas. Pero en el rural hay algo muy bonito y son los compañeros. Los compañeros te complementan eso que tú no sabes. Entonces, no, uno no va al 100%. Te puedo decir que uno puede ir a un 40, un 50, incluso en un buen caso al 60%, pero ese 40% restante te lo va poniendo cada compañero, cada médico que tú puedes conocer en el rural. Y cuando definitivamente entre uno y los compañeros no logran ese 100% y hay un caso que supera todo lo que el conocimiento que tenemos, siempre va a estar la llamada a un amigo, siempre están los profes y ellos son realmente
digamos, ese espaldarazo que uno también puede necesitar en un rural y que te va a ayudar a forjar ese carácter y a tener la toma de decisiones. Sí, eso es algo muy bueno por oír porque yo escucho frecuentemente eso, que todo el mundo dice no me siento preparado, como que se me va a salir de las manos, pero pues al final de cuentas, como tú dices, uno no va a estar solo. Aunque me surge la pregunta de, ¿existen plazas en donde uno, no sé, esté más solo que otras? Por ejemplo, ¿existe plazas en donde uno esté uno y la enfermera versus uno y sus dos, tres otros médicos? Bueno, te voy a contar desde mi experiencia. Mi rural fueron 9 meses en Puerto Leguízamo, 9 meses con 8 compañeros rurales, 2 médicos generales, uno de ellos ejerciendo como coordinador médico. Y pues uno se siente muy acompañado. Uno realmente se siente muy acompañado porque si te llega algo que no sabes, golpeas la puerta de un consultorio de un compañero, preguntas y pueden resolverlo. O lo que te comentaba anteriormente, llama a un profe y puede resolverlo. Pero mis otros 3 meses fueron en una vereda en Puerto Espina, una vereda a las orillas del río Putumayo, donde estaba yo y estaba el auxiliar. Y éramos los dos contra todo y habían 10 días al mes que él tomaba de vacaciones y yo me quedaba completamente solo. Entonces, eh, sí puede pasar que uno quede completamente solo, que uno quede en disponibilidad de 24/7, pero Santi, uno realmente en esos momentos, uno siempre tiene algo para hacer. A uno realmente las cosas y lo que uno aprendió durante la carrera como que se ilumina en ese momento y uno puede empezar a resolver esas situaciones. Obviamente hay situaciones que van a trascender a lo que uno sabe y eso puede llegar con cierta frecuencia. Entonces, pues la activación de las remisiones, siempre comentarle a algún superior lo que uno está viviendo para mirar cuál es la mejor manera y la mejor ruta para ese paciente que, digamos, trasciende a lo que uno sabe y a lo que uno puede manejar. No solamente, digamos, en esas plazas es que uno no tenga el conocimiento de manejarlo, sino que no tienes los insumos para manejarlo. Entonces, digamos, también eso es algo que esos pacientes se benefician de unas remisiones tempranas. Ok, eso me lleva a otro punto que me gustaría discutir contigo y es, uno está acostumbrado, o sea, uno toda la carrera se forma de cierta manera en hospitales privilegiados, pues sé que no es el caso de todas las universidades, pero uno, por lo menos hablando desde la Universidad del Rosario, MEDER y Fundación Cardioinfantil son dos de los hospitales que más insumos van a tener en todas, pues, de lo que uno pueda pedir. Entonces, ¿nos podrías dar como algunos ejemplos, como de algo que tú durante tu carrera tú podías pedir o un medicamento y estaba disponible y de pronto en el rural como que ya no? O sea, ¿tú tienes algún ejemplo en donde eso fue como clave? Bueno, te voy a contar desde Puerto Espina, porque digamos cuando yo estuve en Puerto Leguízamo, mi medicamento más fuerte era ceftriaxona. Entonces, pues digamos que uno con ceftriaxona puede cubrir varias cositas y quedan bien cubiertas. Y adicionalmente, habían veces que teníamos ampollas de banco, entonces pues tú ahí ya estabas montado. Pero lo que pasaba en Puerto Espina era realmente diferente. Era pues una vereda donde los medicamentos que yo tenía era todo vía oral y el medicamento más fuerte venía siendo amoxicilina, tenía cefalexina, entonces pues ahí se te quedan por fuera pues varios cubrimientos. Recuerdo mucho una vez que sobre las horas de la madrugada golpearon en la ventana. Yo ahí dormía en el puesto médico porque era una disponibilidad de 24/7 y era un muchacho que venía con fiebre, estaba taquicárdico y tenía dolor la fosa ilíaca derecha. Yo dije, este muchacho va a tener una apendicitis. Este muchacho tiene una apendicitis y toca remitirlo ya. Y a esa hora, pues que contesten de remisión es complicado. Y las remisiones desde allá salían en lancha. Entonces yo realmente no tenía nada para ofrecerle a él sino esos medicamentos. Pero cuando yo me fui para allá, mis compañeros de Puerto Leguízamo me dijeron, como usted allá no va a tener nada, llévese entonces estos medicamentos para usted, en caso de que le dé una gastroenteritis, de que le dé algo, usted tiene que irse cubierto. Ujú. Entonces recuerdo que ellos me empacaron unas pastillas de metronidazol, nada en ampolla, solo vía oral, pero me empacaron unas pastillas de metronidazol
Y pues yo ese metronidazol que era mío se lo di a él y le dije como había llevado también unos analgésicos para mí, se los dejé a él y le dije como no, o sea, pues hay que remitirlo, le comenté lo que era, posteriormente me contestaron del sitio de remisión, la lancha la enviaban a las 8 de la mañana, entonces pues yo tuve al muchacho toda esa madrugada en el puesto de salud y me quedé con él, le di su antibiótico, le di mis analgésicos a él, porque pues realmente allá no contábamos con mucho más. Pero claro, o sea, eso pasa, que uno tenga que trabajar incluso con las uñas. No sé ahora qué tan frecuente sea, porque esta experiencia te la cuento de hace 4 años, pero sí sucedía. Ok. ¿Y hubo algún momento ya sea por insumos o por alguna otra cosa, que tú sentiste que se te salió se te estaba saliendo de las manos, ya un paciente o un caso? Bueno, más que, bueno, digamos es que en el rural juegan muchas cosas. Yo soy de acá de Bogotá, toda mi vida he vivido acá en Bogotá y a mí el calor me molesta cantidades, la humedad me molesta, digamos que se me alborota la rinitis y ese era un lugar donde la temperatura a la sombra era de 42 grados centígrados y la humedad era altísima. El aire acondicionado se dañaba y cuando yo prendía el ventilador se me caían todos los papeles de las remisiones, los papeles de la historia clínica, entonces pues obviamente eso a uno empieza a colmarle la paciencia. Adicionalmente, en esa vereda en Ospina, yo no tenía agua, sino que yo me bañaba con el agua llovida. Entonces yo dependía de que lloviera para poderme bañar, para poder cocinar y demás cosas. Entonces como que todo eso te juega y obviamente hay momentos en el que uno se levanta y pues no se levanta del mejor genio por todo eso que trasciende alrededor tuyo. ¿Listo? Pero algo muy importante es que para eso, esa es una experiencia que para uno es pasajera y las personas del rural tienen que vivir eso día a día. Entonces uno siempre debe entregar lo mejor de uno, porque como sea, tú eres un pasajero de la vida y estás ahí por un corto tiempo. Entonces darles a ellos siempre lo mejor. Me acuerdo mucho de una experiencia. Yo sé que muchos no habrán escuchado esta vereda, pues se llama una vereda Aguas Negras. Esa es una vereda que quedaba río arriba, 30 minutos de Puerto Espina, y ellos llegaban todos los fines de semana que el médico los viera. Entonces eran pacientes que realmente muchos de ellos vivían de los cultivos de coca y llegaban al médico y no llegaban uno o dos, llegaban en lanchas, entonces lanchas de 15, 20 personas y llegaban varias lanchas para la atención. Y yo recuerdo que ya una vez cerrando el puesto de salud, porque yo quitaba el candado y ponía el candado, entonces llegó un señor que venía tomado, el señor le pegaron un machetazo y el pulgar se lo bajaron completamente, él quedó sin pulgar y llegó al puesto de salud con el pulgar en una bolsa y con la mano llena de sangre. Entonces, pues uno ¿qué más puede hacer con eso que limpiar la herida, afrontar los puntos, disminuir el sangrado, darle amoxicilina o cefalexina porque yo no tenía nada más en ese momento y poderlo remitir. Entonces esas son cosas que a uno se le salen de las manos. O sea, uno, digamos, uno ahí no tiene, digamos, más campo de acción que hacerlo lo que te digo. Secar la sangre, afrontar los puntos, lavar la herida, cubrirlo con antibiótico y poderlo remitir. Ahí no hay otra cosa que uno pueda hacer. Realmente no hay nada más. Ok. Y creo que me gustaría por un segundo hablar de lo que comentaste brevemente, de que como el estilo de vida, o sea, ¿cómo cambió tu estilo de vida? Tú estudiaste en el Rosario, ¿correcto? Aquí en Bogotá versus irte allá. O sea, pues ya nos comentaste que tocaba cocinar, que para recoger el agua tocaba esperar a que lloviera. ¿Qué otras Sí. cosas cambiaron en ese estilo de vida Santi, drásticamente? a mí esa experiencia me cambió la vida completamente. Completamente me cambió la vida. Yo realmente en estos momentos, siendo residente de segundo año en medicina interna, desde ese momento yo veo que mi vida es diferente. Yo le agradezco mucho este rural a una muy buena amiga que es Camila Aguirre, ella es residente familiar de la Universidad Javeriana y ella fue la que me impulsó a mí a tomar el rural. Yo no lo iba a hacer.
Tú buscas Puerto Leguízamo en Google y te sale el selva, te sale que había matanzas de la guerrilla, te sale pobreza, te sale hambre, te sale desnutrición, te salen cosas a las que uno, digamos, nunca se ha enfrentado y que a mí me daba ansiedad de estar en un lugar tan lejos y mi vida empezó a cambiar desde que salió Puerto Leguízamo porque yo tenía telefonía Tigo en ese momento y allá solo entraba Claro. Entonces, el momento en el que yo dije, como no, me toca cambiar de celular, me toca empezar a hacer cosas, yo tenía que hacer cosas acá en Bogotá para irme allá. Y esa fue la primera. Después empezó que hay que mandar las maletas por Satena, porque entonces si yo viajo en lancha, las maletas no se pueden llevar. Entonces ahí empezó a cambiar todo bastante. Y pues Ah, ¿pero te lo que tocó te llegar en lancha al sitio? Tú tienes dos maneras de llegar a Puerto Leguízamo. Uno puede llegar en avión. Tú llegas en avión hasta Puerto Asís en un vuelo que demora 1 hora y cuarto. Y después de eso tomas un avión de Puerto Asís a Leguízamo que son media hora tal vez. Puedes viajar también de Bogotá a Florencia en un vuelo que dura 50 minutos y posteriormente de Florencia a Leguízamo 20-25 minutos. La otra manera que hay es viajar a Puerto Asís en bus. El viaje demora 15 horas y en Puerto Asís debes tomar una lancha y esa lancha demora en llegar a Leguízamo 7 horas. En la mitad del camino, cuando llegas a Puerto Espina, te bajas, almuerzas y estiras las piernas y continúas la otra mitad del trayecto. Esas son las dos maneras de viajar. Si Ok. tú escoges la lancha, uno debe viajar con bufanda, debe viajar con un saco, ojalá con capota, porque con la lancha viaja a una buena velocidad, el frío es impresionante. El frío es impresionante, la posibilidad de que te entre algo en el ojo también está, entonces pues uno o con gafas y gorra o gafas y capota. Eran las maneras de viajar. Yo pues como me iba a vivir un año, mandé 2 maletas por Satena de 20 kilos y pues yo realmente me fui en avión, Santi. O sea, yo decía como, para mí es muy tenaz 15 horas en bus y después 7 horas en lancha, eso no puede ser, es mucho. Pero mi compañera Camila, ella sí lo hacía así, Camila es muy, muy guerrera y ella lo hizo así. Me decía, esa es una experiencia muy bonita, pero para mí era realmente algo incómodo. Yo nunca tomé el viaje de Puerto Asís, de Bogotá a Puerto Asís en bus, ni tampoco lo tomé todo ese trayecto en lancha. Yo sí tomé trayectos en lancha de Leguízamo a Puerto Espina, donde estuve haciendo 3 meses del rural, porque era el único transporte que había. Eran 3 horas, pero pues uno digamos que 3 horas en lancha uno lo sobrelleva bien, pero 7 horas ya es diferente. Ok. Eso me cambió Entonces, la vida, me cambió la vida el calor, me cambió la vida la humedad. Me cambió la vida, ¿sabes qué? En Puerto Espina la bebida que había era avena. Entonces tú desayunabas carne, arroz y avena o almorzabas también pollo, arroz y avena, pero todo era con avena y tú tenías 40 grados, humedad y tenías la avena y entonces pues era avena o avena. un año Entonces comiendo pues avena. claro, claro. Ok. Sí, sí, sí. En eso, pues claro, cambió mi vida y cambió mi vida bastante. Leguízamo, que era un poco más urbano, no tenía, digamos, cines, los puestos de comer ricos, te hablo por ahí de uno o tal vez dos, no más de eso. Tú el pueblo de un extremo a otro te lo pasabas caminando en una media hora. Ok. Y ya que me cuentas esto de los cines y ¿tú cómo pasabas el tiempo ahí cuando no estabas en guardia? Bueno, en Leguízamo yo tenía a mis compañeros, entonces en Leguízamo digamos que yo salía del turno a las 6 de la tarde y yo iba al gimnasio con unos compañeros de médicos. Entonces nos íbamos al gimnasio, primero íbamos caminando, luego empezamos a trotar y pasábamos en el gimnasio casi que 3 horas. Entonces, claro, llegábamos al gimnasio 6:30, estábamos hasta las 9 y a esa hora pues nos devolvíamos caminando, entonces llegábamos a las 10 de la noche casi a la casa, 9:30, comíamos y cada uno se acostaba a dormir. Esa realmente era la rutina que hacíamos siempre. De pronto era un poco más difícil los fines de semana que uno tiene libres porque pues
uno como sea en la consulta o en urgencia se distrae, pero pues cuando uno está libre, pues digamos uno como que qué más hace. Entonces nosotros, pues eso realmente lo fomentó fue Camila, mi compañera, era como viajemos por aquí cerca, vámonos a Cecilia Cocha en lancha, por allá salen los delfines rosados. Entonces empezamos a cuadrar como varias expediciones. Yo realmente era, digamos, el menos guerrero de cualquier cosa. Ellos se iban descalzos, se subían a las lanchas, llevaban sus cuerdas, sus sombreros, y yo después aprendí a hacer eso. Después yo aprendí a hacer eso y claro, y entonces cada fin de semana se convertía en la oportunidad de salir a algún lugar cerquita y conocer. Pero entonces no es de acá que uno va a conocer el centro comercial o vamos a aquel restaurante, no. Allá íbamos, vamos a ver los delfines rosados. Vamos a ver el árbol de no sé qué. Entonces íbamos todos como un grupo y eran muy bonitas esas expediciones que hacíamos. Es un plan muy distinto a lo que uno puede hacer aquí en la Completamente ciudad. diferente, es completamente diferente, es una vida completamente diferente. Pero todos los rurales, o sea, pues entiendo que los de Bogotá claramente no, pero ¿tú crees que en todos los rurales, hablando de manera general, existe esa posibilidad? ¿O hay algunos en donde realmente no, como que eso no existe, como que esa O sea, posibilidad? la posibilidad de tener, digamos, un rural así como guerrero, Sí, como llaman. Hay varios rurales, hay varios rurales y cuando yo me puse a revisar esos 32 departamentos, yo lo primero que hice, Santi, fue ubicar en los primeros puestos Bogotá, Cundinamarca, Boyacá, cosas cerquitas, porque yo no soy, digamos, o pues yo no era muy amigo del calor, ni de la humedad, ni de los bichos, ni de nada de eso. Pero bueno, ahí aprendí. Sé de varias historias de compañeros míos con rurales fuertes, como fue en Arauca, en Calamar, en Guaviare. Hay rurales en Chocó que también son bastante guerreros. Algunos también en Florencia también tienen ese estilo, en Amazonas, en Leticia. Sí, realmente hay varias partes donde puede haber un rural así. ok. Y algo que no te pregunté era, ¿tú antes de meter estos puestos, tú querías ser rural o eso no estaba en tus planes? Bueno, yo te voy a otra vez a comentar, desde que uno es estudiante de medicina, uno tiene como esa formación en la cabeza de yo quiero ser rápido interno, salir del internado, mi especial va a ser así, quiero graduarme y pasar de una a la residencia y en la residencia entonces en el último año me presento al fellow y soy fellow y después soy especialista y uno lleva como esa carrera siempre contra el tiempo, siempre, siempre. Pero cuando yo fui interno, tuve la gran oportunidad de conocer a un profe mío que se llama Julián Arenas, él es ahorita urólogo, y él sí me comentaba que muchos de los errores de nosotros los médicos era ir tan rápido en la vida. O sea, como la vida no es una carrera contra nada, en la vida hay que vivir cada día, hay que disfrutar cada experiencia porque cada experiencia te va a aportar algo. Entonces a mí esas palabras del doctor Arenas me quedaron muy, muy claras. Y algo que él me decía es como usted tiene que hacer rural y disfrutar el rural. Me dijo como usted el rural le va a permitir forjar el carácter, aprender la toma de decisiones, volverse una persona autónoma y volverse una persona completamente responsable de sus pacientes, porque allá no va a estar el profe, allá no va a estar el R grande, allá realmente tú estás con tu conocimiento, eres dueño de tu propia firma y la responsabilidad que adquieres es una responsabilidad grande. En ese momento yo dije, voy a ser rural y realmente hay varias universidades y que te dicen cómo es que realmente si uno no hace rural es como seguir siendo un interno, pero ahora de 13. Yo que te cuento que hice rural, me parece que eso es así, me parece que en el rural todos cambiamos mucho, tanto como personas como profesionalmente. Y eso sirve mucho para el resto de la vida. Realmente esta es una experiencia muy bonita que vale la pena que se haga. Yo sé que un año puede ser mucho tiempo,
pero como les decía, cada etapa tiene su final y somos pasajeros. Somos pasajeros en un pueblo y somos el alivio de muchas personas en ese momento. Ok, sí. Pues, y yo también he visto mucho lo que tú dices. Uno sí ve la diferencia entre un R1 que hizo rural y un R1 que no lo Claro, hizo. No tanto en términos de conocimiento, sino como en confianza hagámoslo. en sí En mismo, el tema, claro, es la confianza, es esa, sí, hagámoslo de una, pidámoslo, no sé qué. Claro, es tener esa gallardía de la toma de decisiones. Eso te lo da el rural. ok. Con eso en mente y teniendo en cuenta que pues, los rurales creo que han cambiado un poco. Antes, por ejemplo, creo que se podía hacer 6 meses en lo que llamamos zona roja. Zona roja. Ahora creo que todos son un año. Eh, ¿Qué recomendación le darías de manera general a los médicos? ¿Todos deberían ser rural? ¿O si esta es tu meta, debería ser rural? ¿Cuáles serían como tus palabras? Mira, yo, Santi, pienso que todos deberíamos hacer rural. Todos deberíamos hacer rural porque eso es una experiencia de vida. Creces profesionalmente y creces personalmente. Cuando uno mira de frente y tiene la posibilidad de vivir lo que las personas de los rurales viven a diario, uno realmente lo que quiere es sacar lo mejor de uno para que esa población esté lo mejor que se pueda estar. Eso te lo dan los rurales. Hacer un rural en Bogotá es completamente diferente, sigues viviendo en tu casa, tienes tus comodidades, estás en hospitales donde tienes lo que tú quieras, si te duele la barriga tienes el tag de abdomen contrastado, te resonan. Cuando te vas a esos lugares tienes la semiología, tienes lo que aprendiste o lo que aprendimos los del pensum anterior en quinto semestre con el doctor Domínguez, lo que vimos en sexto semestre después. Y uno esas herramientas debe utilizarlas. La semiología, digamos, no se debe por qué cambiar por los exámenes. Eso es fundamental y eso te lo va enseñando el día a día en esos lugares. Cada día es una experiencia nueva para aprender. Adicionalmente, tú en esos rurales te vas a enfrentar a cosas en las que en Bogotá no te vas a enfrentar. Un accidente ofídico, digamos, acá llegan los pacientes en dengue grave, pero pues llegan remitidos, pero allá tú haces el enfoque desde un paciente entonces que tiene ictericia y que tiene petequias, y entonces como tú tienes que enfocar el paciente tú, tienes que mirar por qué puede ser dengue o cuáles son los diferenciales de esa ictericia y esas petequias. Entonces, realmente uno, digamos, ponerse la camiseta, como se dice coloquialmente, es lo que te enseña el rural y esa toma de decisiones te la da el rural. A mí me parece que esa experiencia es muy bonita y no se debería perder. Yo sé que ahorita hay muchos compañeros y muchos internos que han rotado conmigo y que me han dicho como yo quiero hacer rural, pero muchas veces ellos terminan y salen sin rural. Entonces, bueno, digamos que son cosas que ahorita se están perdiendo, pero si uno tiene la posibilidad de hacerlo, es mejor hacerlo. Esa es una experiencia realmente inolvidable. Ok. Me imagino que deben haber muchas experiencias memorables de eso. Porque siempre que yo hablo con alguien rural, me puede sacar unas 5 cosas que le pasaron, que alguien le regaló una gallina, o que alguien vino y le regaló una vaca, o que trajo la A mí me, serpiente que lo mordió. a mí me ¿Te pasó algo regalaron un así? cerdo. Me ¿Un cerdo regalaron que te regalaron? un cerdo, sí. En Puerto Espina me regalaron un cerdo. Me llevaron el cerdito con una cuerda y fue como, doctor, mire, estamos muy agradecidos con usted y le traemos este cerdo. Será un cerdo grande. Y yo dije, ¿yo ahora yo qué hago con el cerdo? Y me De dice, esos de que están sí, como Z. grande ese cerdo. Y yo decía, pero ¿yo ahora qué hago con este cerdo? ¿Yo con qué lo alimento? ¿Yo dónde lo tengo? ¿Cómo se cuida un cerdo? Empezando por ahí. ¿Y Y lo claro, y aceptaste? ellos eran como para que usted lo engorde, doctor, y cuando quiera lo mata, se lo come, hacemos una marranada, como se decía allá, y pasamos un rato bueno. Esa es una anécdota bien divertida porque yo decía, ¿y ahora yo qué hago con este animal? Pero quiero saber, ¿tú te quedaste con el cerdo? Yo tuve el cerdo como 3 días y yo dije, bueno, ¿y ahora yo qué hago con este animal? Porque yo dije, si yo lo devuelvo, ellos pueden pensar que está siendo grosero de mi parte, que yo no quiero tenerlo. Entonces yo realmente lo que hice a los 3 días fue llevármelo con un vecino
y le dije, yo quiero que usted cuide aquí al cerdo, que le dé de comer, si quiere yo le pago el sustento del cerdo, y cuando usted me diga qué podemos hacer con él, pues usted toma la decisión y perfecto. Entonces, pues tuve el cerdo allá donde el vecino. El cerdo vivió hasta los 3 meses que yo duré en Puerto Espina. El cerdo vivió ahí. Ya después me fui a despedir del animal y uno termina cogiéndole cariño porque entonces yo desayunaba donde el señor y Ajá. decía voy a pasar a ver a mi cerdo. Y yo pasaba, miraba a mi ¿Le pusiste cerdo y nombre? entonces el cerdo se llamaba Paco. Paco. Se llamaba Paco el cerdo. Entonces, bueno, esa es una anécdota bonita. Ya después yo me fui para Leguízamo nuevamente, creo que el cerdo se lo comieron hacia diciembre. Y bueno, esa fue una anécdota bonita ahí. Cuando yo me fui a Puerto Espina, otra anécdota era que para allá solo se llegaba en lancha y yo me iba a estar 3 meses. Entonces yo dije, yo tengo que llevarme una maleta por lo menos más o menos grande con mis uniformes y ropa, porque la idea de irme esos días a la vereda era que a mí me daban 7 días al final de cada mes para que viniera a Bogotá. Entonces yo decía, bueno, unas por otras, 21 días en sol, humedad, estando solo con el auxiliar y 7 días me voy a Bogotá, veo a mi familia, me recargo, súper bien. Pues imagínate que nos faltaba tal vez una hora para llegar a Puerto Espina en el río Putumayo y la lancha se varó. Se varó la lancha. Y esas lanchas tenían unos horarios de subida, o sea, río arriba, y unos horarios de bajada. Y nosotros no estábamos como en ningún horario para que pasara otra lancha. Estábamos en medio del río y en medio del río no funcionan los Ah, o sea, celulares se ahorró la lancha en pleno en viaje, pleno no, no río. como al final Claro. de... No, no, no. En pleno río se varó la lancha. Estábamos a una hora del destino. A las orillas del río realmente pues lo que había era pura selva. Entonces pues nos quedamos ahí a la deriva en la lancha. Nadie tenía señal de celular. Y entonces yo dije, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Entonces pues todo el mundo estaba muy tranquilo porque pues ellos son de allá, esas son personas de allá y ellos saben que esas cosas pasan, saben que en algún momento se soluciona, pero yo tenía ansiedad, yo estaba por perder la cabeza y decía, ¿cómo así? Estamos perdidos en el río y entonces ahora ¿para dónde vamos? ¿Qué hacemos? ¿Para dónde cogemos? Y todos eran, pero tranquilo, acá no pasa nada. El caso es que una hora después pasó la ambulancia, la lancha ambulancia que iba para el hospital. Entonces, pues la paramos, les dijimos que por favor enviaran una lancha, que para que pudiéramos nosotros pues continuar el viaje. Y una hora después tal vez llegó la lancha. Entonces, claro, pues todo mundo pasándose en mitad del río a la otra lancha, pero, o sea, ni siquiera las pegaban, no las juntaban, las lanchas estaban separadas, ¿qué te digo yo? Tal vez 1 metro, 2 metros, Ujú. y todo el mundo pasando su trasteo al otro lado, y yo con esa maleta grandota, alzándola, ni siquiera la podía alzar, me tocó pedir ayuda para poderla pasar, y luego yo tirándome a la otra lancha, saltando eso, yo no, Dios mío, yo ya estaba ahí como bien harto, bien aburrido, yo decía, Dios mío, esto me va a acabar, o sea, esto va a poder conmigo. Llegamos como tal vez 2 horas y media o 3 horas después a Puerto Espina, que era lo que teníamos presupuestados. Y claro, pues yo llegué como con esa desazón de me varé, me tocó pasar la maleta a la otra lancha, pasarme yo, qué tal si nos hubiéramos varado más de noche, entonces, ¿qué hacemos? Entonces, claro, esa es una experiencia, esa es otra anécdota bien, bien interesante. El hecho de uno tener que bañarse con agua de lluvia, eso implica que día que no llueve, uno tiene que esperar que al otro día llueva lo que no llovió ese día, O sea, porque tú si no, solo te bañabas los días que llovía. o sea, yo tenía un tanque grande, ese tanque tal vez era de unos 5 litros, yo creo, y ahí a veces llovía durísimo, llovía tan duro que ese tanque se alcanzaba a llenar. Entonces, pues yo con ese tanque lleno, lo que hacía era poner encima como una malla para que no le cayera nada sucio y poderme bañar con el agua. Pero yo sí me acuerdo mucho una vez que no llovía y estaba seco, y yo al otro día tenía solamente para ese baño y no más. Y me bañé y no llovió.
y yo tenía el vuelo para Bogotá como 3 días después y yo dije miércoles, entonces yo ya llevaba como 3 días, yo dije 3 días sin bañarme, ¿yo cómo voy a hacer? Y me comentaron unos habitantes de ahí de Ospina, como doctor, por acá hay unos caños, si quiere los llevamos y ahí es donde se baña la gente. Y yo dije, pues bueno, pues hagámosle. En los Nos caños. fuimos, nos fuimos a los caños a bañarnos y el agua cristalina, muy bonita, me quedaba un poco lejos, quedaba tal vez a unos 25 minutos. Yo no entendía por qué eran caños, porque Tampoco. yo dije, no, pues un caño debe ser un Porque aquí agua el caño horrible, es el agua pútrida. de Claro, lluvia. Mm. un desagüe, pero no, ellos les decían los caños para que gente como yo no fuera a esos lugares a quitarles el agua a ellos. Entonces, claro, ellos me llevaron, ahí pude bañarme, realmente estuvo bien. Realmente lo que pasaba en esos caños era que habían tablones, que eran unos peces que producían electricidad, y en ese momento a mí me pasó muy cerca a uno y yo como que, uy, como, o más bien que llueva o no me baño más. O me baño me electrocuto. Exactamente, sí, esa fue otra experiencia que fue allá bien bonita. Allá, digamos, había un señor que recogía la basura y era un viejito, ese señor tendría tal vez unos 70 años y él pasaba recogiendo la basura puerta a puerta. En un momento el señor se enfermó terriblemente, terminó en Puerto Asís y nadie recogía la basura. Entonces terminamos quemando la basura. Yo pues nunca había quemado basura, no tenía ni idea uno que podía quemar, que no podía quemar. El caso es que yo cogí como toda la basura, la tiré en un rincón que teníamos allá del puesto de salud y la quemé y había un aerosol. Yo no me di cuenta de ese aerosol, obviamente eso estalló. Y claro, pues todo el mundo llegó al puesto de salud a ver a mí qué me había pasado y qué era lo que había explotado. Entonces ellos fueron como, doctor, nosotros nos encargamos de quemar su basura, usted no haga eso porque mire que hizo explotar eso. Yo no me di cuenta del aerosol. Entonces, pero pues desde ahí ellos me ayudaron con todo eso. Esas experiencias de Puerto Espina realmente son anécdotas muy bonitas. Ya en Puerto Leguízamo éramos más médicos, un centro de salud, digamos, con muchas más cosas que en Puerto Espina, y pues el hecho de uno estar acompañado, eso ayuda bastante. Allá también habían anécdotas del tipo que yo hice turno el 31 de diciembre, porque yo dije, yo voy a extrañar mucho a mi familia, yo prefiero estar con la cabeza ocupada, estar trabajando. Entonces me ofrecí a hacer turno el 31 y sí recuerdo que una señora, llegó primero un señor con un dolor en el pecho y venía cubierto en una cobija y es que me duele el pecho y desde hace cuánto le duele, no, que 10 minutos y me duele aquí, se me va el cuello. Yo decía, ¿será que el señor está infartado? Y le dije, bueno, quítese la cobija para hacerle el electrocardiograma. Pues el señor tenía un cuchillo en la región precordial clavado, metido completamente en la región precordial. Y no dijo nada. Él no, venía cubierto en su cobija y le dolía el pecho y se le iba al hombro. Y yo como, Dios mío, este señor. Y me dice, yo creo que es por el cuchillo. Y yo, yo también paso a seguir con ese señor, llamar, remitirlo de una. Obviamente iba a salir en remisión al otro día porque pues en Puerto Leguízamo no había luz en el aeropuerto y no, pues no podían aterrizar los aviones. Entonces, claro, el señor al otro día se fue. Eso sí, estuvo estable todo el tiempo, hablaba, se movía, pero pues era, señor, por favor, quédese quieto. Pero bueno, ese fue también una anécdota bonita. Y allá, Cuando, sí, qué pena te detengo. ¿Todas las remisiones eran en avión? no, cuando había una remisión que digamos era algo que pudiese esperar o aguantar un poquito más, digamos algo que no se fuera a morir pronto, que no se fuera a complicar pronto, se iban en lancha. 7 horas a Puerto Asís. Usualmente maternas, usualmente esos pacientes que pensamos en apendicitis, ellos se iban de una en lancha. Pacientes con cuadros sugestivos de colecistitis se iban también en lancha. Obviamente ahí también está que uno como médico debe interceder por los pacientes. Yo me acuerdo ahorita
un caso de una paciente. Ella estaba en lancha y ella estaba pescando y tenía el cabello largo. Y me dijo como yo me acerqué un momento al motor de la lancha y tenía el cabello suelto y las aspas de ese motor le agarraron el cabello y le arrancaron el cuero cabelludo. Mira, la señora realmente llegó con la calota expuesta al puesto de salud y con su cuero cabelludo en una bolsa. Entonces, pues uno ahí, ¿qué hace? O sea, pues uno lava, realmente la lavamos súper bien, se cubrió con antibiótico, se le puso un vendaje en la cabeza y pues iniciar trámites de remisión para que la viera cirugía plástica. Yo me acuerdo que de esa señora nos dijeron de la EPS como pues envíenla en lancha porque pues ella está bien. Uno cómo va a enviar una paciente 7 horas en lancha bajo ese calor, ese sol infernal y que lleva la calota completamente descubierta. Realmente no. Entonces, pues ahí hablamos, intercedíamos para que la señora la mandaran en avión. Y a la señora la mandaron en el avión, se fue en avión a Pasto. Ella se fue remitida a Pasto. Nosotros por avión remitíamos a Bogotá, a Pasto o a Cali, según pues nos aceptaran las remisiones. ¿Y tú cuando remitías? Porque yo hablando con unos amigos que ya están en rural, cuando ellos remiten, por ejemplo, en ambulancia, se van ellos en la ambulancia. ¿Cómo se manejaba eso? ¿Tú te ibas en la lancha con ellos? En la lancha, sí, claro. Sí, claro. Sí, remitíamos en lancha, nosotros acompañábamos todo el trayecto en lancha y nos devolvíamos al otro día. Nos daban viáticos, obviamente, por acompañar el viaje en lancha. Cuando se remitían en avión, realmente ya no. O sea, en avión ellos venían en ambulancias medicalizadas y se iban con el médico de la ambulancia. Nosotros lo que hacíamos era acompañar el trayecto del aeropuerto desde el hospital al aeropuerto. Ok. Entonces, me contaste ya varios ejemplos como fuera de casos clínicos y el del señor apuñalado y esta. Sí. ¿Hay algún otro como caso que sea raro que uno vea aquí en Bogotá o que a ti te llamó la atención o que recuerdes? Bueno, ese 31 de diciembre a la madrugada llegó una señora con un disparo, otra vez en región precordial. Le acababan de disparar, le habían disparado como a 2 pasos de la entrada del hospital. De hecho, venía con humo a través del orificio. O sea, fue impresionante. Y la señora la sentamos para cuadrar toda la salita que nosotros teníamos de reanima mientras llamábamos al conductor de la ambulancia, porque ya nosotros no teníamos rayos X, sino que nos tocaba llevarla al hospital naval a tomarle los rayos X. La señora, yo no te miento si te digo que pesaba por ahí más de unos 140 kilos, era impresionantemente gordita. El caso fue que la señora diaforética, taquicárdica, hipotensa, y dijimos como no, esta señora seguramente estará haciendo un hemotórax y nos toca pasarle a esa señora tubo de tórax, pero ya toca intubarla, toca, mejor dicho, hacer todo. Y en ese momento nos llamaron del hospital naval a que usáramos los rayos X. La señora no cabía acostada en la camilla de la ambulancia, entonces tocó bajar la camilla de la ambulancia, adecuar el piso de la ambulancia, subir a la señora ahí, y el conductor de la ambulancia no contestaba, y no contestaba, y no contestaba, y no contestaba. Y el gerente me dijo, ¿cómo usted sabe manejar carro? Entonces manejé la ambulancia hasta el hospital naval. Me tocó llamar un compañero médico y él me ayudó en ese momento. Él fue conmigo, nos fuimos al hospital, yo le dije, váyase usted con la señora, se fue con unos auxiliares, yo manejé la ambulancia hasta allá. Tenía hemotórax bilateral la señora. La devolvimos al hospital y entonces él quería ser cirujano en ese momento. Él ahorita es residente de cirugía en la Nacional. Y entonces fue como, bueno, no, esta señora entonces nos toca pasarle los tubos de tórax y reanimarla. Y la señora era tan gordita que nos tocó acostarla en 2 camillas. Y entonces dijimos, pues usted páselo de un lado y yo lo paso del otro. Y entonces los auxiliares nos ayudaban a tenerle pues todo ese tejido adiposo que era bastante abundante.
y ese tejido adiposo otra vez venía y se nos caía, nos ocluía los tubos, y entonces fue como no. Y un auxiliar, ellos allá son una nota, son muy buenos y eran como nosotros ponemos pedazos de cinta a enmascarar, doctores, y retraemos todo ese tejido para que ustedes pasen los tubos. Así lo hicimos. A 4 Así lo personas ahí hicimos. para poner. 4 personas ahí y con cinta a enmascarar y la cinta se pegaba a las patas de la camilla para poder pasar los tubos de tórax de ambos lados. Eso fue bien difícil, menos mal eso pasó temprano, porque esa señora esa misma mañana se fue para Cali. Yo me acuerdo que de Cali nos llamaron esa noche a decirnos que quienes la habíamos atendido y nos dijeron como ustedes le salvaron la vida a esa señora porque esa señora si no se le hacía eso, esa señora se moría. Entonces Claro. esa fue también una anécdota bonita. Algo que también pasaba allá era que allá habían bichos por todo lado. Entonces, cuando uno iba a intubar un paciente, lo primero era como, no hay bichos, cerremos las ventanas, porque hubo una vez que intubando pacientes, habían tantos cucarrones en el bombillo que eso te empezaba a aletear en la cara y entonces pues uno como pasaba el tubo Claro. así. Entonces, claro, son situaciones difíciles. Eso uno no lo va a vivir en Bogotá, no lo va a No, vivir tampoco en lugares acá cercanos, pero esas experiencias son chéveres de contar. Eso realmente es una anécdota además, bonita. Como te además decía, es que si uno se siente ya presionado poniendo el tubo, yo no me imagino con un yo que le tengo fobia a los insectos. No, yo no sé claro, cómo así. claro, y eso pasaba. Entonces tú veías a veces la sala de reanima llena de bichos y pues ahí tocaba hacerlo, porque No, pues uno no iba a pasar el paciente a intubarlo en otro lado porque allá habían cucarrones y pues claro, tocaba con la luz prendida y esos bichos pues empezaban a revolotear y cómo se pasaba el tubo. no, Entonces ahí siempre se tenía la ventana cerrada de reanima por la posibilidad de eso, de intubar los pacientes y pues en un ambiente libre de cucarrones. no. Y creo que tú una vez me habías comentado también a propósito de la intubada, que tú estabas intubando y creo que justo en ese momento, Se fue la luz. ¿cómo ¿nos puedes contar eso? El momento donde se fue la luz. En Leguízamo la planta de luz era muy vieja, muy vieja y la luz se podía ir, ¿qué te digo yo? Si nos iba bien una vez por semana o no se iba, pero cuando se iba frecuente se iba una vez al día. Y esa Al vez día. se fue, sí, Uy, y esa vez se fue la luz y entonces uno como y ahora, no, pues ahora es que toca prender los celulares y pasarlo. Y no. eso yo no recuerdo, tal vez recuerdo esa vez, no recuerdo que nos haya pasado más veces, pero claro, o sea, uno con esa experiencia tiene suficiente. Prender el celular, prender las luces, que todos prendan las luces para que uno pueda ver y poder intubar. Pero yo creo que al final de cuentas todas esas, o sea, como ponerlo extra difícil, ese elemento extra difícil, al final de cuentas ya cuando tengas condiciones controladas en el hospital, en tu residencia, lo hace muchísimo más fácil. Yo me acuerdo que una vez estábamos en un turno y te tocó intubar y creo que precisamente tú por eso me contaste la historia. Sí, claro, Ahí súper claro. tranquilo. Ah, Claro, y fue en la cardioinfantil, entonces donde yo te decía, cómo es que sí, acá tenemos luz, acá nos acomodan el paciente, acá están los tubos de todas las dimensiones que uno quiera utilizar, acá si uno no puede, entonces lo intenta el profe de medicina interna, si él no puede, lo hace el residente de anestesia o el anestesiólogo, uno pues tiene toda esa espalda detrás de uno. Pero claro, después de que uno se enfrentó a intubar a alguien, cuando se fue la luz y que tocó hacerlo con las linternas de los celulares, pues es diferente, realmente es distinto. Y por eso es que yo te digo que la experiencia del rural a uno le aporta a la vida personal y profesional, eso aporta muchísimo. hubo cosas, hubo casos que se salieron por completo del entrenamiento que tenías. O sea, que tú dijiste, Claro, nunca me enseñaron a hacer esto y claro. aquí lo aprendí. Claro, mira, cuando uno se va para esas zonas como Puerto Leguízamo, como Florencia, como Amazonas, a uno le enseñan cosas que uno no ha visto. Obviamente te dan, es una semana de una parte de estudio, tanto teórica como práctica, principalmente en accidente ofídico, porque uno nunca ha visto eso.
O sea, uno acá en Bogotá, ¿cuántas veces se va a enfrentar a eso? O sea, realmente no. Y si acá alguien se enfrentará al toxicólogo. Mm. Allá se enfrenta a uno. Entonces, claro, yo me acuerdo que de lo que menos claro tenía yo era el manejo de eso. Y en mi primera semana, yo me llevé varios apuntes como para estar estudiando y estar repasando, pero pues es que uno estudiar o uno qué más va a aprender si uno ya lo que tiene es que enfrentarse. Mm. Entonces, claro, cuando yo me acuerdo que llamaron y dijeron como doctores que de acá de la vereda Sencella va remitido un paciente por accidente ofídico y va sangrando. Y yo como, Dios mío, entonces pues yo lo primero que hice fue preguntarle a los auxiliares del hospital dónde queda Sencella, cuánto tiempo se demorará el paciente. Doctor, eso queda como a 3 o 4 horas en lancha. Y yo dije, bueno, listo, tengo tiempo de cuadrarlo. Entonces empecé como a buscar en las guías, empecé como a hacer mis órdenes en un papelito de qué era lo que iba a pedir, cómo lo iba a hacer. Y luego dije como mejor la seguridad que la policía y llamé a una profe que fue toxicóloga nuestra en el pregrado y le dije, profe, mire, está el caso de tal paciente y yo voy a hacer esto. Y ella fue como, bueno, listo, sí, me parece bien y hay que hacerle seguimiento y no sé qué cosas y pues valdría la pena remitir ese señor temprano. Eso era en la noche. Pues te cuento que yo tenía las órdenes listas y el señor nunca llegó. Nunca llegó y al otro día pues preguntando, pues se llamó al auxiliar de allá a preguntar qué había pasado y el señor dijo, como no, es que el señor se murió a mitad de camino. El señor se murió en la lancha a mitad de camino y pues nada, nos tocó pues devolvernos. Entonces, pues, digamos, esa era una situación que si yo te digo que a mí me llegara ese señor ya mismo en accidente ofídico grave, yo no tenía, digamos, en ese momento la pericia del manejo, no la sabía. A mí me dio fue ese tiempo, me dio fue para estudiar, ver qué iba a hacer, confirmarlo con la doctora y pues estar listo. Como eso se empieza a volver frecuente, uno ya más o menos empieza a saber qué es lo que tiene que pedir, cómo lo tiene que abordar, cómo son las órdenes. También una vez que llegó un paciente intoxicado por organofosforados, fue lo mismo. El señor estaba tomando cerveza, confundió la lata de cerveza con el envase del organofosforado, se lo tomó y llegó pues al hospital completamente malo, tan malo que cuando yo llegué él ya estaba en paro y pues intentamos sacarlo, el señor pues finalmente no salió, el señor se murió y esa fue la primera necropsia que me tocó hacer a mí. Esa necropsia me tocó hacerla a mí porque no sabía, esto que te cuento de que se tomó eso de forma involuntaria, pues lo supimos fue después porque el señor pues llegó en un bici, en un mototaxi y pues reanimándolo y después como no sabemos este señor qué le pasó, sino que este señor se murió. Claro. Finalmente pues nos dijeron como el señor toca hacerle necropsia, a ver bien qué fue, no sé qué. Después fue que la familia nos comentó que había sido eso. Esa fue una necropsia que me tocó hacer en el cementerio. Nosotros allá, digamos, no teníamos un lugar dispuesto para hacer necropsias, sino el cementerio. Entonces en el cementerio había como un saloncito y ahí entrábamos y hacíamos las necropsias. Entonces pues yo siempre me iba con algún compañero como venga, ayudémonos. Realmente era un grupo muy bonito, era un grupo muy bonito donde nos ayudábamos bastante. Porque pues claro, se hace enfrentarse a una necropsia, ahora uno solo, uno la vio en medicina legal, tuvo sus clases de medicina legal, pero ya es diferente a que tú tengas que abrirlo. Yo me Completamente acuerdo que yo distinto. estaba abriendo el cráneo con una cegueta que estaba vieja, oxidada, Mm. y mi compañero que ya llevaba más tiempo me dijo, no, eso es, ahí es como una motosierra, eso tocas mejor con eso, pero toca Mm. entonces que llamemos a alguien que nos ayude. Y bueno, eso fue así. Y además en el También cementerio. nos tocaba hacer, ¿cómo? Y además en el cementerio. Claro, claro, en el cementerio, entonces pues uno, ahí se te va mucho tiempo, entonces uno empezaba a las 3 de la tarde, terminaba a 7:30, 8 de la noche y salir del Oh, cementerio. Entonces uno era como, ay Dios, sí. tenaz, difícil. Hacíamos también sexológicos, valoraciones de lesiones personales, todo eso hacíamos allá también. Me gustaría, creo que mi última pregunta, me gustaría hacerte,
he visto como algunos tips que has dado a lo largo de la entrevista, como por ejemplo, creo que tener como los números de profesores clave Sí. puede ser buenísimo. ¿Qué otros, cuál sería como tus top tres consejos para alguien que quiere llegar bien preparado al rural? O sea, como defenderse. Bueno, lo primero es que uno allá tiene que, digamos, tomar la responsabilidad de que el paciente es de uno y empezar a tomar decisiones. Nosotros, digamos, nos formamos bastante bien como médicos de la Universidad del Rosario y sabemos cómo abordar varias situaciones. Entonces, digamos, lo primero es creernos eso y enfrentarnos a esas situaciones, perderle el miedo. Uno tiene que tratar de perderle el miedo a esas cosas y empezar a tomar decisiones. El que decide es uno y hay que creerse eso. Uno tiene que creerse el cuento que uno es el médico rural de ese sitio. Y así como hay lugares como el que me tocó a mí, también hay lugares, pues digamos, donde los rurales, digamos, son un poco o pues están subordinados a otros especialistas, a digamos, a gente con más experiencia, pero lo que yo les digo es si están en un rural donde ustedes recién llegan y les va a tocar como me tocó a mí, créanse el cuento que nosotros vamos con muy buena formación y lo importante es empezar a tomar esas decisiones. Si uno no sabe, pide ayuda, que siempre va a haber alguien que sepa, digamos, lo que uno no tiene claro. El número de los profes, eso es fundamental. Llévense el número de un pediatra, de un ginecólogo, el de un internista. Eso es muy importante, inclusive el de un cirujano general. Eso es muy importante. Eso uno debe siempre tenerlo ahí a la mano. Y la otra cosa importante es que uno no se las sabe todas, uno, digamos lo que yo les decía anteriormente, uno lleva un conocimiento, pero uno termina de construir ese conocimiento con las demás personas. No les dé miedo pedir ayuda. No está mal no saber. Lo que sí está mal es no saber y quedarse en que uno no sabe y no lo resolvió. Hay que buscar siempre a alguien que le ayude a uno cuando uno no está seguro de lo que hay que hacer. Creo que básicamente sería eso, Santi. ¿Alguna otra cosa que te gustaría compartir a personas que de pronto les gusta la idea, pero están indecisos, tienen esa mentalidad que todo el mundo pasa durante la carrera? ¿O hay alguna otra cosa que te gustaría compartir con los que van a ver este video? Sí, yo lo que les quiero compartir es que la carrera médica, digamos, no tiene que ser una carrera contra el tiempo. Tomémonos el tiempo de vivir cada etapa, de vivir cada momento, que cada momento nos enseña algo diferente para nuestra vida, nos ayuda a crecer personal y profesionalmente. No estemos pensando de estudiantes ya en el internado, ni de internos pensando entonces ya en el rural o en la residencia, porque uno es residente entonces tiene la cabeza en el fellow y uno tiene siempre la cabeza en otra posición diferente a donde uno está. Entonces, tomémonos esa oportunidad que nos da la vida de vivir esas situaciones. Realmente es muy bonito todo lo que le deja los pobladores de esas veredas a uno para la vida. Entonces, pienso que el rural es algo que les va a enseñar a tomar decisiones, a tener carácter y a ser muy responsables de lo que están haciendo. Tengamos en cuenta que siempre durante la formación vamos detrás de la bata del profe, de la bata del residente y ese es el momento que tenemos para empezar a mostrar lo que somos como médicos a partir de nuestras decisiones y de lo responsables que seamos con los pacientes. Es una linda experiencia y yo les recomiendo que la hagan, no se la pierdan, realmente no se van a arrepentir de esto. Pues Pablito, qué alegría haber tenido en el canal. De verdad, me gustó mucho el video. Las anécdotas estuvieron buenísimas. Gracias por haber sacado el tiempo y esperamos que le sirva mucho a la gente que va a ver esta entrevista. No, Santi, realmente para mí es un placer y nuevamente aprovecho pues para felicitarte como ya lo he hecho antes por este canal, por este espacio. Realmente he visto a varios de mis estudiantes estudiando con los videos que haces con Andrés Flores
Me parece realmente muy bonito ese amor que tienen por la medicina interna. Espero que lo mantengan y que este canal siga creciendo.